Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Esto es V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, donde les contamos los avances en la reparación integral de los sobrevivientes del conflicto. Santiago Santa Coloma, Carlos Julio Hernández, Eberto Amor Beltrán y Marta Esteves los acompañamos en esta emisión. Hola, Santiago. Hola Marta, un saludo para usted y para los oyentes, también un saludo para Carlos Julio, para Eberto, quienes estarán con nosotros más adelante, y por supuesto un saludo a las víctimas del conflicto. También estaremos con el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en las diferentes regiones del país. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El gobierno del presidente Iván Duque aumentará en un 19% el presupuesto para la implementación de la política pública de víctimas. Así lo anunció el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, quien aseguró que estos recursos estarán destinados especialmente al pago de las indemnizaciones. Escuchemos al director general Ramón Rodríguez. Hicimos un ejercicio juicioso de ejecución, lo cual nos permite que para la vigencia del 2023, ya nos anunció el Ministerio de Hacienda, vamos a tener un incremento del 19% en el presupuesto, pero adicional a eso necesitamos más recursos. Los informes de la Corte Constitucional, los informes de la Comisión de Seguimiento a la Ley establece que son más de 60 billones de pesos los cuales se necesitan para poder pagar a todas las víctimas las indemnizaciones. Y yo creo que es uno de los grandes compromisos que tiene que asumir el nuevo gobierno, es mantener lo que ya se tiene, pero fortalecer principalmente los temas de reparación por vía administrativa, por vía judicial. La reparación colectiva ha ido avanzando, pero yo creo que es uno de los más grandes retos que se tienen frente a la implementación de esta política pública a nivel nacional. Y frente a eso, pues ese es el gran reto que les acabo de mencionar. Hay que seguir trabajando para poder implementar esta política pública a nivel nacional, pero principalmente lo que necesitamos es recursos económicos del presupuesto general de la nación, pero también de los victimarios que en el marco de la Ley de Justicia y Paz se comprometieron a entregar unos recursos, y también algo que es mucho más reciente, la firma de los acuerdos de paz. Se comprometieron a entregar recursos, de los cuales han llegado, de lo que se comprometieron, no ha llegado a un 10%. Entonces yo creo que hay que agilizar esos procesos para poderle cumplir a todas las víctimas y permitirles todos los procesos de inclusión social. Marta, en otras noticias, la entidad informa que la herramienta Unidad en Línea está teniendo actualizaciones tecnológicas, por lo cual se viene presentando alternancia en 4 de los servicios de consulta: registro único de víctimas, generación de certificación, estado de atención humanitaria y solicitud de atención humanitaria. Carlos, estas actualizaciones se están haciendo para brindarle un mejor servicio a la ciudadanía. Por esta razón, los invitamos a utilizar los servicios que se encuentran disponibles en Unidad en Línea, como el chatbot, el chat web, el servicio SMS chat y videollamada. Y también podrán comunicarse por el número 121 desde el celular, para que puedan consultar información sobre atención humanitaria, oferta institucional y consultar el estado de los derechos de petición, o utilizar las líneas 018-911-119 y 601-426-1111. Santiago, esta es una buena noticia para las víctimas que viven en el exterior, y estamos hoy con Diana Ibáñez, coordinadora del GABE, para que ella nos cuente cuál es esa buena noticia. Diana, bienvenida. Gracias, Marta. Bueno, sí, hoy tenemos una muy buena noticia para todas las víctimas en el exterior. Este año, luego de poder surtir todos los procedimientos internos y correr nuestro método técnico, logramos tener cerca de 4.300 víctimas priorizadas o focalizadas en ruta general por nuestro método técnico, lo que quiere decir que vamos a llegar a estas 4.300 víctimas durante el segundo semestre con los pagos de su medida de indemnización administrativa. ¿Cuál es la recomendación para las personas a las que les va a llegar esa notificación de que ya tienen su indemnización disponible? Bueno, hay dos cosas que hay que tener claras.
La unidad tiene en este momento activos 2 mecanismos para poder efectuar los pagos. El primero es la consignación en cuenta bancaria, que ya es conocido por muchas de las víctimas, pero también la unidad en este semestre ha avanzado suscribiendo una alianza con un operador de giros bancarios internacionales, con Western Union, que nos va a permitir llegar a aquellas víctimas que no tienen la posibilidad de acceder a una cuenta bancaria por diferentes situaciones como su estatus migratorio o la vigencia de la documentación en los países de acogidas. Entonces, cuando identifiquemos este tipo de situaciones, vamos a poder activar la modalidad de pago bajo la figura de giro internacional. Ellos, las personas, van a hacer llamadas. Cuando los que quedaron focalizados en el método van a recibir una llamada, y allí se va a poder identificar por qué camino nos vamos a ir para el pago de las indemnizaciones, y en cada caso pues se les darán algunas indicaciones. Siempre es muy importante para todas las víctimas, sea por giro bancario o sea por giro internacional, tener sus datos actualizados en la unidad. Es clave que siempre cuando los llamen, cuando les pregunten de la unidad, sus datos puedan registrar su última ubicación de contacto, su dirección, su teléfono, estar pendientes del teléfono porque les estamos enviando mensajes de texto para decirles los vamos a estar llamando tal día, y que puedan tener la confianza de contestarnos y pues darnos sus datos para avanzar con el proceso de la indemnización. Bueno, Diana, muchísimas gracias por contarnos estas buenas noticias. Gracias, Marta. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, estuvo en Chaparral, Tolima, cumpliendo con la entrega de cartas de indemnización y esquemas especiales de acompañamiento familiar que beneficiaron a la población afectada por el conflicto en el sur de este departamento. John Carlos Rincón con la información. Adelante, John Carlos. Gracias, compañeros. ¿Qué tal? Muy buen día. Los saludamos desde el municipio de Chaparral, en el sur del departamento del Tolima, donde se ha llevado a cabo una nueva jornada de entrega de cartas de indemnización. Escuchemos ahora el balance que nos entrega el doctor Ramón Alberto Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, con respecto a esta jornada. Nos encontramos en el sur de Tolima, en el municipio de Chaparral, cumpliéndole a las víctimas, entregando 100 cartas de indemnización. Esto hace parte de la reactivación económica, pero también hace parte de ayudarle a las víctimas para que reconstruyan su proyecto de vida. Temas de generación de ingresos, temas de mejoramiento de vivienda, temas de educación superior. Pero lo que queremos es eso, que las víctimas hagan un buen uso adecuado de los recursos, que aprovechen la oferta institucional, pero que nos permitan cerrar las brechas frente a los temas de atención, pero principalmente en el enfoque reparador. Ese enfoque reparador que queremos es un proceso que venimos haciendo a nivel nacional. Entregamos la semana pasada 500 indemnizaciones en Ibagué, y hoy estamos cumpliéndole aquí, en el sur del Tolima, especialmente en el municipio de Chaparral. Muchas gracias, señor director, muy amable. Finalizamos diciendo que más de 900 millones de pesos invirtió la Unidad para las Víctimas en esta jornada de indemnización llevada a cabo en Chaparral. Desde Chaparral, para V Radio, informó John Carlos Rincón. Más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada recibieron acompañamiento en la búsqueda de sus seres queridos durante el mes de junio en diferentes regiones del país. Julie Urquina con los detalles. La unidad en junio garantizó a 131 familiares de víctimas de desaparición forzada y homicidio la participación en el proceso de búsqueda, entrega digna, real y simbólica de 27 cuerpos identificados de sus seres queridos, desaparecidos en el marco del conflicto. Las actividades tuvieron lugar en Santa Marta, Valledupar, Medellín y Santuario en Antioquia, San José del Guaviare, Villanueva, Casanare, Puente Nacional Santander, Cúcuta y Villa del Rosario en norte de Santander, San Juan de Arama en Meta, Bogotá, Santander de Quilichao en Cauca y Soledad en Atlántico. Como respuesta a la solicitud realizada por la Fiscalía General de la Nación y otras entidades, la Unidad para las Víctimas realizó acompañamiento psicosocial a las familias a lo largo del proceso, suministró información sobre el estado de indemnización y garantizó el hospedaje, transporte, alimentación y auxilio funerario con un sentido reparador y dignificante, contribuyendo a mitigar el dolor y el impacto emocional generado. Para V Radio informó desde Bogotá, Julie Urquina. Gracias a la alianza entre la Unidad para las Víctimas, la Fundación Texmoda y la Universidad del Rosario, 19 jóvenes víctimas del conflicto armado se graduaron en habilidades blandas como trabajo en equipo y comunicación asertiva, así como en habilidades técnicas como servicio al cliente, auxiliar de logística, ventas, entre otros. Nuestra compañera Vanessa Romero habló con la directora de la Fundación sobre esta alianza. Adelante, Vanessa.
Saludando a los compañeros, a ustedes y a toda la audiencia, y efectivamente, como lo están diciendo, estos jóvenes se capacitaron en habilidades prácticas para iniciar su vida laboral en diferentes áreas. Con esto pueden abrir caminos para su experiencia profesional y personal. Y esto fue a través del programa de empleabilidad Talento Social que la Fundación pone a disposición de los participantes. ¿Para qué? Para que puedan vincularse en diferentes empresas. Y precisamente por eso tenemos en la línea a la directora de la Fundación Texmodas, María Consuelo Jiménez, a quien le damos la bienvenida a V Radio. Muchas gracias por la invitación para participar en este espacio. Un saludo a todos los oyentes. Recientemente se graduaron 19 jóvenes víctimas del conflicto gracias a esta alianza entre la Fundación y la Unidad. Pero directora, quiero que por favor nos cuente en qué consistían las capacitaciones. Es un programa de formación para la empleabilidad denominado Talento Social. Tiene una duración de 70 horas certificadas por la Universidad de Rosario. Lo formamos en habilidades blandas como trabajo en equipo, comunicación asertiva, entre otras, y habilidades técnicas como logística, servicio al cliente, comercial, ventas presenciales y telefónicas. Y además tenemos un componente de orientación para el empleo, donde ellos aprenden cómo hacer su hoja de vida y cómo presentar una entrevista de trabajo. Bueno, y tengo una inquietud, bueno, dos en realidad. Primero, ¿estos jóvenes corresponden todos a Bogotá o son de diferentes regiones del país? Y la segunda es si estas capacitaciones se hicieron de manera presencial o virtual. Los jóvenes que recién se graduaron residen en la ciudad de Bogotá, ya que este ciclo fue semipresencial, es decir, que toman unas clases en aulas virtuales con los docentes de la universidad y otras clases sí asisten a las instalaciones de la Universidad de Rosario en la sede de Quinta Mutis. Pero tenemos unos ciclos que son 100% virtuales para llegar a otras ciudades del territorio colombiano. Directora, una pregunta, ¿cuál es la importancia que otros jóvenes víctimas conozcan de este tipo de capacitaciones y de alianzas? Para la Fundación es muy importante que los jóvenes víctimas participen en nuestros programas, que son completamente gratuitos para ellos, y aprovechen estas oportunidades de formación que estamos ofreciendo para el fortalecimiento de sus habilidades para su búsqueda efectiva de empleo. Bueno, agradecemos a la directora de la Fundación por su tiempo y por aclararnos todas estas dudas aquí en V Radio. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ya como ustedes lo escucharon, compañeros, y con esta información me despido, informó Vanessa Romero. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Si usted es una víctima del conflicto y está en el exterior, es importante que conozca a qué derechos puede acceder bajo la Ley 1448 de 2011, es decir, la Ley de Víctimas. Por ello, lo invitamos a ver un video que encuentra en las redes sociales. La Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Ibagué se reunirán el próximo 22 de julio para tomar decisiones frente al proyecto de la construcción del Centro Regional de Atención a Víctimas de esa ciudad. Por ello, es importante destacar que la entidad ha realizado una supervisión permanente a la ejecución del convenio. Atención, hoy 15 de julio cierran las inscripciones al curso Reactívate y Emprende para víctimas del conflicto, la cual es una formación integral para emprender. Recordemos que este curso se desarrolla gracias a la alianza entre Gran Fundación y la Unidad para las Víctimas. Todos los detalles en nuestras redes sociales. Y vamos con las noticias desde las regiones con Eberto Amor Beltrán y Carlos Julio Hernández. Adelante, compañeros. Gracias, compañeros. Un saludo cordial a ustedes y por supuesto a todos los oyentes, en especial a las víctimas del conflicto. Y estas son las noticias desde las regiones. La Unidad para las Víctimas en la Dirección Territorial Cesar Guajira hizo un balance en la implementación de la política pública de víctimas en los dos departamentos. José Urbano Céspedes con la nota. Adelante, José. Hola, colegas en Bogotá. En efecto, aquí en el Territorial Cesar La Guajira, nuestro director Víctor Hugo Mosquera Galvis ha hecho un balance satisfactorio. Le preguntamos al propio director territorial, doctor Víctor Hugo, ¿cómo se sintió frente a las instituciones, frente al organismo de control y por supuesto las mesas de víctimas? Bueno, eso ha sido lo importante, un balance altamente positivo porque tuvimos participación de la mesa departamental de víctimas, de los líderes de los planes de retorno, de líderes de los procesos de reparación colectiva, la institucionalidad, los entes territoriales estuvieron presentes y asimismo el Ministerio Público. Ello lo que muestra es que hoy la política pública de víctimas en el territorio está a la orden del día, está en vigencia constantemente y pudimos también ofrecer ese balance, ese llamado al control social respecto de lo que hacemos y eso
ha permitido verificar que en materia de reparación colectiva nuestra territorial ha tenido un alto componente, un alto compromiso y una alta y eficaz ejecución de los planes integrales de reparación colectiva, que ha permitido aportar a las metas nacionales en retornos y reubicaciones. De 40 acciones que nosotros podemos desplegar en el territorio para aportar a los planes de retornos y reubicación en estos 3 años, hemos podido ejecutar el 73% de esas acciones, es decir, 29 acciones que ya están materializadas en el territorio. En materia de reparación individual, hemos destacado que adicional a la entrega del recurso de la indemnización, hemos podido hacer una incidencia efectiva para que las víctimas inviertan bien esos recursos, los inviertan precisamente en satisfacer, en dignificar su vida, en ponerlo a producir. Y, más importante aún, hemos podido tener esos momentos de satisfacción y dignificación de las víctimas para que no solo sea el componente económico, sino que también se sientan la gratitud del aprecio y el compromiso de todos los colombianos. Entonces el balance es positivo porque demuestra que el compromiso que hemos tenido desde la dirección territorial es alto y que además del compromiso se ha tenido efectividad en la materialización de las acciones. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo. Es pues el balance que hace la Dirección Territorial en el Cesar de La Guajira acerca de esta gestión de gobierno que pronto culmina aquí en nuestro país. Este es un informe de José Urbano Céspedes en Valledupar para V Radio. Seguimos en la costa porque allí periodistas víctimas del conflicto armado firmaron en Santa Marta la aprobación de su plan integral de reparación colectiva, el cual tendrá una inversión superior a los 3.000 millones de pesos. Tacharen Ramírez tiene los detalles. En Santa Marta se realizó la notificación de la aprobación del sujeto de reparación colectiva de periodistas. Aquí nos encontramos con el señor Rodrigo Callejas, que es el representante del Comité de Impulso de Periodistas. Señor Rodrigo, cuéntenos un poco de lo que se vio en esta jornada y la importancia de esta firma de la resolución el día de hoy. Bueno, es culminar la primera etapa de un proceso que lleva 10 años. En una lucha muy difícil frente a pedirle y a exigirle al gobierno que en el marco de la ley 1448 se cumpla lo allí dispuesto. Es la reparación colectiva, pero además son otros derechos que se le da a los periodistas como víctimas. Aquí hay que resaltar 2 cosas. Uno, es el único caso de periodistas víctimas en el mundo que ha logrado consolidar un proceso del cual no, en los anales de la historia no había un proceso de reparación y nos tocó construirlo, digamos que letra a letra, paso a paso, porque no teníamos un manual. Eso hizo mucho más difícil el proceso. Pero también una voluntad férrea de un grupo de periodistas para sacar adelante este proceso, para construir precisamente eso que queríamos frente a la necesidad de llevar una reparación al periodismo colombiano, porque no es el comité, son cerca de 400 o 500 periodistas víctimas en el país y una sociedad que en medio de un conflicto de 50 años dejó de ser debidamente informada. Hoy hemos conquistado la firma de ese PIR, no está todo lo que pretendíamos, lo que queríamos y lo que creemos que merecen los periodistas víctimas de este país, pero negociar con el Estado significa ceder, es una negociación y creemos que con lo que se logró tendremos que hacer un trabajo muy bien hecho para lograr resarcir a esas víctimas, para lograr que el periodismo en Colombia, no solo de las víctimas, sino el periodismo en general, entre en una etapa diferente y que esa sociedad que un día vio involucrada su información, su derecho a la información, de alguna manera sesgada, de una manera que no era la que debía ser, pues tenga la oportunidad de hacer parte de esa información también. De manera que es un proceso que se ha alcanzado de mucha importancia, creemos, abre una nueva etapa del periodismo colombiano y nos posibilita incluso a que muchos periodistas víctimas del país tengan la posibilidad nuevamente de recuperar sus espacios y de ejercer un periodismo claro, diáfano, y enmarcado en lo que la ética del periodismo da. ¿Qué medidas se pueden destacar o cuáles serían como las más importantes de este plan que ustedes mismos construyeron? Mire, creemos que por primera vez vamos a lograr reconstruir la memoria histórica del periodismo víctima en Colombia. Hay algunos casos, pero de alguna manera están los casos de los íconos del periodismo.
Los periodistas víctimas de la Colombia profunda no aparecen en esos anales de registros. Los periodistas secuestrados, las mujeres violadas, los periodistas en el exilio que no han tenido un espacio, aquí en esa reconstrucción de memoria van a tener un espacio, porque vamos a ir al territorio y es lo que hemos pretendido, ir al territorio, ir a esa Colombia profunda y sacar a relucir, a dar a conocer esos casos de los periodistas, hombres y mujeres que sufrieron en el conflicto. Nos parece vital hecho. Pero además vamos a construir una red de emisoras online, que es el futuro del periodismo y de la radio en el mundo, donde tendremos la oportunidad incluso en lo que queremos, en la dimensión futura del PG Periodismo, tener una gran cadena de emisoras online, tal vez la primera incluso del mundo. Eso nos va a permitir ir haciendo el trabajo al que nos hemos comprometido, pero además vamos a capacitar a unos periodistas víctimas para que se conviertan en formadores de formadores y entremos a decirle a ese periodista empírico que no ha tenido la oportunidad de pisar una universidad, venga, entendamos de periodismo. Motivemos a los periodistas a que se capaciten, porque el periodismo de hoy es distinto. Es un periodismo que tiene que ser mucho más ágil, de innovación, de tecnología, y los vamos a meter en eso. Yo diría que son parte de esos tres procesos bandera dentro de lo que pretendemos. Muchas gracias, señor Rodrigo. Para V Radio informó Tasharin Ramírez. De la costa vamos a Mocoa, en el Putumayo, donde la Unidad para las Víctimas está realizando acompañamiento psicosocial a 4 miembros de una familia que perdió a su ser querido en el año 2004 en el municipio de Orito. En este lugar se encuentra nuestra compañera Janet Espitia. Saludos, Janet. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. A esta hora me encuentro con don Javier, quien asiste a la diligencia donde la Fiscalía y la Unidad para las Víctimas le hacen entrega simbólica del cuerpo de su padre, desaparecido hace 18 años. Don Javier, cuéntenos, ¿hace cuánto ocurrió este hecho? Un 24 de mayo, que lo desaparecieron en el municipio de Orito, en el sector del Romboy. Ahí lo interceptaron. Los que me comentaron que lo habían visto, lo interceptaron ahí en el Romboy, porque él era motosierrista, él salió a comprar unos repuestos, en la cual lo interceptaron en esos tiempos estaban las autodefensas del bloque sur Putumayo, y ellos lo interceptaron y lo metieron en un taxi a la fuerza, lo habían golpeado. ¿En qué consiste la diligencia que se está llevando a cabo hoy? La diligencia ahorita nos entregan simbólicamente, pero la Fiscalía dice que ellos no van a, que porque me entregan eso no es que sea que ellos me van a dejar, digamos, no van a dejar de parar en busca del cuerpo. Y pues ojalá Dios quiera. Y como yo le dije a la Fiscalía, yo tampoco no voy a parar de buscarlo. ¿Y cómo le parece a usted la labor de la Unidad para las Víctimas en este tipo de casos? La unidad psicosocial está, digamos, es bueno porque le hace el acompañamiento para que uno también, para ver cómo uno reacciona y todo. Y pues, estoy muy agradecido con ellos. Compañeros, esa es la información que registramos hasta el momento desde el municipio de Mocoa. Me despido, hasta una próxima oportunidad. De la región del Putumayo vamos a Casanare, porque allí se realizó una jornada de caracterización y toma de declaraciones y orientación a miembros de la fuerza pública que han sido víctimas del conflicto. La noticia la tiene Daisy Tibidor. La Unidad para las Víctimas realizó durante 3 días una jornada de caracterización, toma de declaración y orientación a familias víctimas del conflicto vinculadas con las fuerzas militares en el municipio de Yopal, Casanare. Carlos Bustamante, sargento activo, fue uno de los más de 50 asistentes a este llamado. Me acerqué a la orientadora, la cual ha tenido toda la disposición y las ganas de apoyar a este tipo de eventos y al personal que llega, y me hizo una revisión en el sistema para verificar el estado, cómo está y el orden en que se encuentra mi situación. Entonces es una actualización que se hace para la víctima y su núcleo familiar, en este caso, que en el que se encuentra. También dentro de esta revisión ellos me verificaron en la página y me encuentro en un estado, o que ya estoy en una ruta general, y con esta información quedo a la espera de que se presente la indemnización
por el hecho victimizante de desplazamiento forzado por parte de la FARC. Este espacio estuvo liderado por la Dirección de Registro y Gestión de la Información en articulación con el Ministerio Público y otros entes institucionales. Informó desde Yopal Casanare, Daisy María Tibidor. De Casanare vamos a Armenia. Allí se realizó una jornada de atención a víctimas retornadas del exterior. La noticia con Edwin Herrera. La Unidad para las Víctimas fue una de las entidades participantes de la Feria Colombianos Retornados, Familias Mixtas y Migrantes, que se llevó a cabo en la ciudad de Armenia, un evento organizado por la Cancillería de Colombia. Jenny Solano, una de las víctimas beneficiarias de la jornada, nos habla sobre el particular. Me parece muy importante porque se entera uno de ciertas cosas que uno en cortas visitas o en cortas consultas no se puede enterar, y me parece muy interesante también apoyar a los inmigrantes que muchos niños no pueden estudiar porque no tienen documento o un permiso, y también el apoyo a nosotros los desplazados colombianos que necesitamos un apoyo como trabajito o algo así. Me parece muy importante, la verdad. Con la ayuda del orientador de la Unidad para las Víctimas, los asistentes despejaron dudas sobre sus procesos con la entidad, entre los cuales se destacan ayuda humanitaria, orientación sobre la ruta de reparación individual y acceso a beneficios de obtención para la libreta militar y educación superior. Juan Bautista fue otra de las víctimas atendidas durante la actividad. Imagínense, yo no sabía dónde ir a averiguar y me dijeron, no, ingrese de una vez aquí, que aquí le dan los datos. Eso está bien. Otras de las entidades participantes fueron la Red de Salud de Armenia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Agencia Pública de Empleo del SENA, el Ministerio de Trabajo, la Personería de Armenia, la Registraduría Nacional, Secretaría de Cultura del Departamento del Quindío, la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia, entre otros. De Armenia vamos a la región del Caquetá, porque allí la unidad busca que víctimas emprendedoras ingresen a la vitrina comercial virtual de la entidad con el objeto de mejorar las oportunidades de negocio. Indira Lorduy nos cuenta. Gracias, compañeros. La idea es adelantar diferentes acciones de fortalecimiento estructuradas para apoyar los ejercicios comerciales de los emprendedores que son víctimas del conflicto y que participen en el catálogo interactivo digital Vitrina Virtual Unidos por las Víctimas, el cual se encuentra en el portal web vitrinavirtual.unidadvictimas.gov.co. Esto dijo Doralis Gaitán, quien tiene una productora de helados amazónicos en Caquetá. Tomar los frutos amazónicos del Caquetá y transformarlos en helados tipos cremas. ¿Ya? Tenemos el de copuazú, maraco, arazá, azaín y también aguacate y cananguche. Nosotros fuimos desplazados como víctimas de aquí en el año 1992 y yo como integrante de esa familia volví aquí al Caquetá en el año de 1996 y me mataron a mi esposo y me fui y volví y continué estudiando. Soy profesional en administración de empresas, terminé mi carrera y dije no le voy a trabajar a nadie, voy a ser independiente, y inicié con este proceso del emprendimiento, la cual para mí ha sido una gran bendición. Este catálogo permite que los emprendedores que hacen parte del Registro Único de Víctimas se vinculen a los nuevos públicos por medio de la promoción de sus productos a través de redes sociales. Escuchemos a Tatiana Rodríguez, emprendedora dedicada a la elaboración de camisetas. Nuestro emprendimiento se llama Mardata, somos fabricantes de camisetas, vendemos al por mayor y al detal. Nuestro emprendimiento surgió a través de la pandemia, desde casa, trabajamos desde casa en estos momentos, pero la verdad trabajamos a nivel nacional e internacional. La existencia de la vitrina virtual de la web de la Unidad para las Víctimas visibiliza desde 15 secciones toda la producción. Se crean historias a partir de un emprendimiento con ayuda de fotografías y demás insumos. Desde Florencia, capital del departamento del Caquetá, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio. Del Caquetá vamos al Urabá, donde a través de encuentros deportivos intergeneracionales, la unidad implementó una medida de rehabilitación en el Consejo Comunitario de Jiguamiandó en Carmen del Darién, en el Chocó. Claudia Joana Torres con toda la información. Estos torneos anuales intercomunales de fútbol, entre otros encuentros deportivos, obedecen al plan de reparación colectiva.
los cuales buscan recuperar prácticas y espacios que se habían afectado en el marco del conflicto armado en este Consejo Comunitario. Dilson Mena Córdoba, presidente de esta comunidad afro, habla sobre la importancia de esta medida. Recrearse, ¿cierto? Jugar fútbol, que es una disciplina muy sana y que también permite construir a un ciudadano, alcanzar una vida a un niño y poder ayudar a formarlo con esos valores, esos derechos inherentes que tenemos como seres humanos, ¿cierto? Y que nos permite desde allí poder alcanzar a esos niños bajo unos contextos de ambientes sanos y que eso les pueda servir a ellos a lo largo de toda su vida. También podemos ver cómo nos pudimos integrar de una manera muy armónica con las comunidades indígenas, que esto es muy relevante, muy importante. Es muy sano porque el Consejo Comunitario de Guamiandó, nosotros somos pluriétnicos, ¿cierto? Hay resguardos indígenas y nosotros que somos el pueblo negro, pero que también estamos dentro de un mismo contexto, un mismo ambiente, ¿cierto? Y que nosotros los unos dependemos de los otros. Entonces yo creo que estos escenarios deportivos en los cuales nosotros pudimos identificar mediante la creación del PIR, Plan de Reparación Integral Colectivo, con la institucionalidad de la unidad de víctimas, siempre dimos los elementos y conceptos claros para que dentro de los consejos comunitarios, al menos los que ahorita están como sujetos de reparación integral colectivo, se pudiera plasmar una iniciativa o un pilar de deporte. De esta manera, la unidad avanza en el cumplimiento del plan de reparación colectiva, permitiendo un entorno protector y la no repetición para niños, niñas, jóvenes y adultos de la cuenca del río Guamiandó. Seguimos en Antioquia porque tras resistir al conflicto, víctimas de esa región del país se transforman en microempresarias. Juan Carlos Monroy nos cuenta la historia. Buenos días a nuestros oyentes. Hoy les traemos una historia tejida a mano en Medellín, porque en cada una de las más de 1000 muñecas que ha confeccionado en el taller de su casa, Gloria Patricia González demuestra esa pasión interminable y esa alma de niña que la acompañan siempre. Tengo un emprendimiento que se llama El Muñequero de Gloria. Esta idea nació en el 2014. Debido a que en mi niñez nunca tuve muñecas, por eso me apasiona hacer estas muñecas en este momento. Pero su muñequero también es el producto de su resiliencia para transformarse en microempresaria, tras sufrir el asesinato de hermanos y el desplazamiento forzado por causa del conflicto armado en Antioquia. No nos podemos quedar en la misma condición de desplazados, tenemos que salir adelante y esto me ha ayudado mucho. Esto me ayuda mucho porque uno no tiene tiempo ni de pensar ni recordar tantas cosas dolorosas que le pasaron a uno. Gloria es una de las 7000 víctimas y de estas 602 en Antioquia que se benefician este año del programa de fortalecimiento empresarial para micronegocios. Y por eso hizo parte del grupo de casi un centenar de nuevos emprendedores que comercializaron sus productos en la feria Compra lo Nuestro en Medellín. Soy víctima de la violencia y claro, me quiero superar. O sea, ayudar a la casa. De este programa participan el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva, Pro País y la Unidad para las Víctimas. Desde Antioquia, para V Radio informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Estas fueron las noticias desde las regiones de Colombia con Eberto Amor Beltrán y Carlos Julio Hernández en V Radio. Hasta pronto. Felipe Valencia hace parte de la Mesa de Víctimas de Tuluá y trabaja por los derechos de las víctimas con enfoque LGBTI. ¿Sabían que en el siglo XVI existió la cacica La Gaitana? Una heroína indígena que logró congregar a miles y miles de indígenas para resistir las barbaries de los españoles durante la colonia. Guerrera, trabajadora, resistente, inteligente, fuerte y sobre todo bondadosa. Así fue La Gaitana. Y como ella, millones y millones de mujeres son ejemplo e inspiración para muchos, como lo fue la mamá de Felipe Valencia, el protagonista de esta historia. Pues el hecho de estar siempre con mi madre, siempre al lado de ella, una mujer berraca, aguerrida, trabajadora, que a pesar de su enfermedad nunca se dejó amedrentar por la vida, sino que siempre fue un paso adelante, siempre fue una mujer ejemplar a quien todos en el pueblo respetaban, a quien mi familia respetaba y a quien todos seguían. Y creo que ella siempre ha sido mi inspiración justamente por eso. Vivía en un lugar muy turístico, Alaska es un pueblo muy turístico
donde habían piscinas y de aguas naturales y nosotros nos íbamos allá. Yo me acuerdo muchísimo que los administradores siempre nos dejaban entrar gratis y nosotros, bueno, allá aprendí a nadar, nosotros nos divertíamos muchísimo. A veces yo creo que eso son lo que a mí me parece como lo mejor de ese momento. En su mente resuenan sus carcajadas y las de sus amigos cuando el cielo anunciaba la llegada de una noche tranquila y feliz, pero que con los años sería silenciada por la crudeza de una violencia impuesta. Éramos una familia muy unida, muy unida, y por situaciones del conflicto armado que se vivió, por situaciones de esa única intervención que hicieron las autodefensas en el pueblo, que yo creo que desmembraron por completo lo que era la comunidad. Mi familia literalmente la desmembraron porque todos éramos una familia muy unida y todos cogieron caminos diferentes. Nosotros tuvimos que salir desplazados para aquí, para el municipio de Tuluá, y bueno, yo creo que fue una situación muy difícil. Además de eso, que mi madre tuvo un colapso en su salud debido a saber que tenía que estar pendiente de 2 niños. Ella fue madre soltera, entonces yo creo que toda esa presión que sintió en su momento y saber de todas maneras que había familia que se quedaba allá en medio del conflicto, yo creo que fue bastante duro para ella y eso ocasionó de cierta manera que su salud se quebrantara aún más. Su trabajo por otras víctimas del conflicto ha sido arduo, pero ha logrado visibilizar a una población que muchas veces fue silenciada. Hemos logrado instalar el primer monumento a las víctimas en una plaza cívica de Boyacá y con un enfoque diferencial LGBTI para destacar también esas luchas de las orientaciones sexuales diversas. Entonces yo creo que ha sido un trabajo muy fuerte, un trabajo de reconocimiento, de autorreconocimiento y un trabajo encaminado siempre a la atención integral a las víctimas. Hemos logrado también que el municipio invierta más recursos en la atención integral de las víctimas. Tenemos una de las oficinas más modernas, me atrevería a decir que a nivel nacional, las tenemos aquí en el municipio de Tuluá. Este amante de la literatura del terror y de la historia sabe que así como en el siglo XVI existió la cacica La Gaitana como heroína de miles de indígenas, en su vida su más grande heroína es y seguirá siendo su mamá, aquella que sabía cómo consentir a su joven Chacho. El plato favorito que me preparaba mi mamá, ahí me tocan vibras, me tocan sentimientos encontrados porque sí hay un plato favorito que me preparaba mi madre. Bueno, son 2 platos de hecho que mi mamá me preparaba y que me encantaban. El primero yo creo que es el tradicional, el arroz con huevo. Amaba cuando ella me preparaba mi arroz con huevo porque ella sabía cómo me gustaba. El huevito bien tostadito cuando lo hacía entero, cuando lo hacía revuelto, que quedara pegadito del huevo, eso me encantaba y ella lo sabía hacer muy bien. Pero hay otro plato y un plato típico del Santander, de donde proviene mi familia materna, y se le llama o se le conoce como el mute, que son frijoles con maíz. Así termina V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube nos encuentran en Unidad Víctimas Col. Nos despedimos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. No olviden visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto.